¿Para qué si por último Dios no existe? Porque si existiera Dios no te hubiera ido tan mal, ¿verdad? Bienvenidos a todos, y en esta ocasión queríamos hablarles de las sombras que todos tenemos o que hemos llegado a tener en cualquier momento de nuestra vida. No dramáticamente decir que ha sido cosa de demonios o de cosas así, sino a veces simplemente comienzan con la raíz de una mala decisión, con un shot, con un trago que luego se vuelve un alcoholismo, luego se vuelve algo que te ata. A veces eso desencadena en que la calle se vuelva tu hogar forzado. A veces eso desencadena en heridas, tanto dentro del hogar como afuera. A veces se desencadena en heridas que se vuelven cuevas, a veces se desencadena en abandonos que se vuelven silencio. Tantas situaciones por las que pasamos todos nosotros como humanos, ¿verdad? Y muchas veces, como te digo, son resultado de malas decisiones, son resultado de metidas de pata. Y aquí es cuando siempre entra el tema de que si por qué Dios lo permitió. Realmente no se trata que Dios haya permitido que pasen cosas. Somos nosotros los que nos permitimos, pues eso, meter la pata, ya que en nuestra vida nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, dos decisiones, ¿no? Para cada cosa que nos llega a la vida, nosotros tenemos la oportunidad de decidir si vamos a hacer lo correcto o si no. Muchísimas veces también sucede que hacemos las cosas incorrectas, pero tampoco es a propósito, por eso se llaman equivocaciones, por eso se llaman errores, pero también sucede que eso desencadena en cosas que luego significan un tema de oscuridad para nuestras vidas. Las sombras no son ficticias, las sombras muchísimas veces son impresionantemente reales, impresionantemente duras, y son esos momentos en los que nos sentimos solos, en los que muchísimas veces llegamos a comprobar qué tan solos estamos, o llegamos a sentirnos muy solos aunque estemos rodeados de gente y gente que nos ama. Sentimos que no valemos, sentimos que nadie nos buscaría en esas sombras, o a veces tenemos esa duda de que por qué nos llegó. En momentos de depresión, por ejemplo, tenemos esa gran duda de por qué nos llegó esa negrura al corazón, que no podemos salir de ella aunque querramos, aunque nos forcemos a momentos alegres, aunque nos forcemos a hacer cosas diferentes, pero bueno, está esa oscuridad ahí, esa oscuridad tan latente, esa oscuridad que se siente, esa oscuridad que se palpa y esa oscuridad que no te deja ver realmente una salida. Muchos no hemos llegado a estar en la oscuridad porque quisimos, sino porque simplemente por X o Z motivo llegamos a estar ahí. Y el problema surge cuando no solamente ya estamos en esa sombra, sino que viene a ser un poco más difícil cuando creemos que no vamos a poder salir de esa sombra, o cuando creemos que debemos estar ahí, o cuando creemos que nos merecemos estar ahí. También por circunstancias que nos ha dado la vida, ¿no? O por las malas decisiones que hemos tenido, o por los golpes que nos vino en la vida. Entonces muchas veces creemos que ese es nuestro lugar final y creemos que no vamos a poder salir de ahí. Justamente estábamos charlando con los chicos hace un ratito el tema de las enfermedades. Muchas veces aceptamos eso que nos llega y creemos que no hay salida, y de pronto le tenemos más fe a esa falta de salida que a la salida misma, que es Dios, que es Jesucristo. Entonces son situaciones muy difíciles, son situaciones por supuesto totalmente comprensibles porque nos han llegado a todos, pero si estamos nosotros jorobando domingo a domingo y seguimos insistiendo con esto, es que el mensaje hermoso al final de cuentas es que está la salida ahí. Esa salida se llama Jesucristo y está a las puertas de esa sombra realmente, porque Él es el Dios que no respeta esas cosas, no respeta esas distancias. Jesucristo no va a esperar a que estés limpio para buscarte. Si tienes las dudas sobre si Jesucristo te ama lo suficiente para sacarte de ahí, o si tienes las dudas sobre si Jesucristo tiene o no el poder suficiente para sacarte de ahí, entonces queremos decirte que sí lo tiene, queremos decirte que sí te ama, a pesar de todo lo que haya pasado, a pesar de todo lo que hayas hecho, o a pesar de todo lo que te hayan hecho, Él te ama lo suficiente para sacarte de ahí. Él no va a esperar a que tú salgas por ti mismo de ahí en una evidente situación en la que no puedes. Él no va a esperar a que estés limpio para llegar a ti, sino todo lo contrario, y tenemos ejemplos por montones. La Biblia muestra un Dios que entra donde otros no entran. Estuvo en el pozo con José. Si recordamos la historia de José, los hermanos lo vendieron,
lo metieron a un pozo donde estuvo solo, estuvo lastimado. De ese pozo Dios lo sacó para convertirlo en rey. Estuvo en la cueva de Elías, cuando Elías, después de ser un profeta poderosísimo, Elías estuvo atacado por el miedo, por el pánico, también metido en una cueva, sucio, lleno de miedo, lleno de temores. Elías mismo no iba a poder salir de ahí por su misma fuerza y Dios lo sacó de ahí. Una de las historias más locas es que Dios entró al vientre de la ballena con Jonás, después de que Dios le hace un llamado a Jonás para que Jonás lo sirva en determinadas cosas que Dios quería hacer con él, con el propósito que Dios tenía para Jonás. Jonás huye, Jonás se asusta y suceden cosas tan locas en la historia de Jonás que hasta la naturaleza y todos alrededor terminaron obedeciendo el propósito de Dios, menos el cabezota de Jonás. Pero aún así, Dios lo sacó de ahí, Dios lo saca del vientre de la ballena, Dios lo saca de sus temores, Dios lo saca de todas sus situaciones. Dios estuvo en el cementerio de Gadara cuando había esta o estas personas totalmente demonizadas, totalmente entregadas a los demonios. Jesucristo estuvo ahí para liberar a las personas de esos demonios que las tenían atormentadas. Dios estuvo dentro de la tumba con Lázaro también, sacando a Lázaro de la muerte, de una muerte de 4 días, de una muerte en donde ya el cuerpo apestaba, pues Dios estuvo ahí. El Dios de los imposibles estuvo ahí. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones, en control total de la naturaleza, en control total de las bestias, para que Daniel cumpla su propósito en él. Son historias tan increíbles, son historias que parecen increíbles, pero son historias tan reales que se vienen cumpliendo día con día en la gente que de verdad cree que Jesucristo puede hacerlo, porque Jesucristo puede hacerlo. Y el amor de Jesucristo va a llegar hasta donde tú estés, el amor de Jesucristo va a llegar a tu peor oscuridad. El amor de Jesucristo va a modificar tu pasado en un futuro hermoso. El amor de Jesucristo va a transformar esa enfermedad en una bendición. Y por muy lejos que quieras correr o que quieras esconderte, su gracia llega mucho más rápido que tu escape. Hay otros de tantos ejemplos bíblicos que hay. Está el ejemplo del hijo pródigo, que fue este muchacho, este varón que metió la pata, que se desentendió del papá, que se fue a vivir a su vida como le parecía, a quien las cosas le salieron brutalmente mal, quien terminó robándole algarrobas a los cerdos para comer, quien terminó igualmente sucio, igualmente cochino, pero que al tomar la decisión de regresar a la casa de su padre sale corriendo con los brazos abiertos a recibirlo y a perdonarlo. Historia parecida con Pedro, el gran apóstol Pedro, que en sus inicios, después de las presiones y del miedo, inclusive llega a negar a Jesucristo. De alguna manera se siente un súper traidor con Jesucristo, pero luego termina convertido en ese apóstol que en su primer discurso hace que 3,000 personas se conviertan, ya inclusive dentro de una persecución que Roma y los religiosos habían hecho para cazarlos a ellos. Y ese Pedro, que en un comienzo de su ministerio fue un cobarde, termina muriendo de la manera más valiente posible, cuando ya siendo anciano lo capturan para crucificarlo y lo amenazan o que niegue su fe o lo crucifican, y él dijo: vamos con la crucifixión, y no solo con la crucifixión, sino que quiero ser crucificado de cabeza porque no merezco morir como mi maestro. Entonces ese Pedro, que comenzó siendo un cobarde, que comenzó estando en esa oscuridad que él mismo se autoimpuso, terminó siendo otro héroe de la fe. Otro gran caso de la Biblia es Pablo, el apóstol Pablo, que comenzó siendo asesino, que comenzó siendo alguien que por religiosidad, y eso sucede tanto, por religiosidad creyó que vivía en la luz, como muchos religiosos. Creyó que vivía en la luz, pero en esa religiosidad él tuvo autorización para matar, para perseguir, para asesinar cristianos, para alegrarse por la muerte de cristianos. Ese Pablo, que por esa religiosidad vivió en violencia, al ser confrontado por Jesucristo, al ser tocado por Jesucristo en el corazón, después de ser un asesino de cristianos, se convierte en el predicador del evangelio más grande de toda la historia.
se convierte en un poderoso portavoz de la palabra de Jesucristo, se convierte en un poderoso maestro de Jesucristo. Y también esa oscuridad en la que él vivió al comienzo, esa oscuridad que estaba literalmente dirigida por el enemigo, esa oscuridad que lo volvía un asesino, que lo volvía un intolerable, que lo volvía un déspota, Jesucristo lo vuelve un maestro de la luz. Nadie realmente puede perder a Dios más rápido de lo que Dios te pueda encontrar. Si en estos momentos de verdad crees que ya fue suficiente con tu vida, si en estos momentos de verdad crees que ya Dios está harto de ti, si tú mismo o tú misma estás harto o harta de ti, de tu vida, de lo que está sucediendo, te cuento que hay salida, está la luz ahí para ti. Ese corazón amargado, ese corazón duro, ese corazón lastimado puede ser sanado. Y de hecho va a ser sanado si solamente extiendes la mano para buscar la mano de Dios. Dios te está buscando de corazón a corazón de manera personal, no en grupo, no en religión, no en sectarismo, no en ideología. Dios te está buscando de corazón a corazón. Dice, de cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera a todas las propias, él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí dice literalmente a sus ovejas llaman por su nombre y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces en estos momentos él te está llamando por tu nombre, pero no por ese nombre que tú te estás autoimponiendo en estos momentos, que es el nombre del desastre, el nombre de la depresión, el nombre del suicidio, el nombre del desprecio. Esos son los nombres que te han llegado por cosas que te han pasado en la vida, por cosas que te han hecho, por cosas que tú has hecho. Son esos nombres que te marcan en estos momentos, que no te dejan salir, que no te dejan pensar en una salida. Pero de verdad, Jesucristo te llama por tu nombre, por el nombre que Él te puso en su corazón antes de que nazcas. Dice también la palabra que antes de tu nacimiento ya eras amado, ya eras amada. Dice la palabra que inclusive antes de la creación del universo, el Señor ya te tenía pensado, ya te tenía pensada, que aún los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Te imaginas eso? El cuidado que el Señor tiene para nosotros y el amor que el Señor tiene para nosotros es tan grande que aún antes de que cree todas las cosas ya nos conocía, ya nos amaba. Dice la palabra también que en el vientre de nuestra madre nos formó con amor, y todo eso sucede con un propósito enorme y hermoso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ese propósito se va a llevar a cabo, claro que sí se va a llevar a cabo, pero lamentablemente tenemos el otro lado, que es el lado del enemigo, que es el lado de aquel que sí no te quiere, es el lado de aquel que sí te quiere ver muerto, que sí te quiere ver derrotado o derrotada, que sí quiere que creas que no tenés salida. Es esa entidad que sí quiere que creas que mejor estás muerto o muerta. Es ese lado que sí quiere que creas que ya Dios no te ama, que Dios ya está harto de ti. Ese lado es la contraparte. Pero Jesucristo lo tiene todo planificado para ti, lo tiene todo listo para una vida hermosa, para un futuro brillante y para una eternidad inclusive más espectacular, pero necesita de tu participación, ¿ok? Y tu participación es entregar tu vida a Jesucristo, darle la oportunidad, en realidad no darle la oportunidad a Dios, sino darte la oportunidad a ti de volver a los brazos de Jesucristo, de volver a los brazos de Dios para otra vez tener reconciliación, para otra vez tener perdón. Y si es que no lo conocías, para conocer lo que es lo más maravilloso que va a poder ocurrir en tu vida. Si de tu corazón estás huyendo porque temes ser amada, si estás huyendo porque te pasaron cosas tan feas en la vida que ya no confías, que ya tu corazón se endureció para confiar en alguien, si estás huyendo o si te estás escondiendo porque crees que eres basura, porque las circunstancias o esas voces te han convencido que eres basura porque ya lo arruinaste todo, o porque te arruinaron a ti la vida, alguna o muchas veces en tu vida, tal vez pensaste en acercarte a Dios, pero esas voces te dijeron, ¿para qué? Si no vales, ¿para qué? Si por último Dios no existe, porque si existiera Dios no te hubiera ido tan mal, ¿verdad? ¿O para qué vas a rezar si esas son cosas de religiosos, de aleluyos?
o si vos podés solucionarlo solo, o por último, mejor fuera que ya te vayas, porque la gente va a estar mejor sin ti, tu familia va a estar mejor sin ti. Las mentiras con las que el enemigo te ataca en todo momento, y lo peor de todo es que es tan cobarde que te ataca en tus momentos de mayor debilidad. Pero date la oportunidad a ti mismo de verdad de decirle a ese enemigo: ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, yo voy donde mi Señor, yo voy donde mi Creador, y date a ti mismo la oportunidad de decirle a Jesucristo: ven a ser el Señor de mi vida, ven a ser la luz de mi vida. Ya no soporto la oscuridad que me domina, ya no soporto el no saber a dónde mirar, ya no soporto el no saber a dónde ir, ya no soporto a esas voces que solamente me atacan. Entonces dale al Señor, dale a Jesucristo la puerta abierta de tu corazón, y Él va a entrar a tu corazón se va a llenar de luz, y todas esas voces, todas esas cosas, todas esas situaciones que en estos momentos te están tumbando y te están teniendo en el suelo sin que te puedas levantar, todas esas cosas se van a ir. Ese gran peso que se siente va a ser levantado enseguida. Al amor del Señor no le impresionan tus sombras, no le asustan tus demonios, no le asustan tus bichos, porque una vez que el Señor ha decidido amarte, ha decidido llegar a salvarte, el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Estamos hablando del Todopoderoso, estamos hablando del Señor de todo, estamos hablando del Señor de señores, estamos hablando del Creador de todo, estamos hablando del Creador de la vida, estamos hablando de tu Creador, estamos hablando de aquel que sabe exactamente lo que te falta para ser feliz. Estamos hablando de aquel que sabe exactamente cuál fue el momento que te quebró para sanarlo. Estamos hablando de aquel que sabe exactamente qué es lo que necesita tu corazón para romperse y dejar de ser ese corazón de piedra y volverse un corazón de carne. Estamos hablando de aquel que sabe exactamente que necesitas morir, pero morir en Él, no morir en tus condiciones, no morir bajo tus términos, sino necesitas morir en Él, porque muriendo en Él va a haber ese renacimiento y vas a ser esa nueva criatura que va a ver toda esa oscuridad, todos esos problemas, todos esos daños, los va a ver atrás. Esa nueva criatura que va a abrir los ojos y como dijo ese hermano, va a ver la vida a colores. Esa nueva criatura que va a tener un despertar en su corazón y va a poder ver las cosas como realmente son, que son como Dios las hizo en realidad, no como la oscuridad que te impuso la vida, tal vez desde tu nacimiento inclusive. El enemigo es tan denso, tan fregado, que a muchos de nosotros desde el nacimiento nos ha puesto pruebas, nos ha puesto daños, todo lo posible para que terminemos muriendo. Y no solo muriendo en carne, sino muriendo en lo espiritual primero. Pero ¿sabes qué? Si en estos momentos estamos juntos, porque ya sea que tú estés en tu casa, en tu auto, debajo del puente o donde sea mirando este mensaje, y nosotros estemos aquí de este lado, estamos juntos. Y si el Señor en este momento nos puso para estar juntos escuchando este mensaje, es porque ya está empezando tu liberación, ya está empezando eso que va a ser el cambio en tu vida, y solamente el Señor necesita que de tu parte lo aceptes, necesita que dentro de tu libre albedrío lo aceptes, que lo invites a tu vida y a tu corazón, porque la oscuridad no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra, las enfermedades no tienen la última palabra, la mentira no tiene la última palabra, los daños que te hicieron no tienen la última palabra. La última palabra la tiene tu Señor, tu Creador, que va a ser el que luego te haga conocer el propósito que tenía para ti en esta vida, que va a ser maravilloso. Y luego de esta vida vamos a tener todos juntos la oportunidad de vivir una eternidad espectacular, que es lo que el enemigo quería evitar en ti a toda costa. Por eso te metió en vicios, por eso hizo que te dañen, te mete resentimientos, por eso hizo que tú hagas ese daño horrible que hiciste alguna vez. Quiere que te mueras en el peor estado que pueda ser posible, pero por otro lado, Jesucristo, en ese mismo estado horrible en el que te encuentres, va a ir a sentarse contigo, va a ir a compartir la mesa contigo, va a ir a compartir el pan contigo. Ahí en esa cloaca de tu corazón, donde sea que te encuentres, no le importa.
Entonces Él va a ir a donde estés, a sacarte de ahí de donde estés. En el camino Él va a estar ahí. No va a esperar de ninguna manera a que tú mejores o a que por tus fuerzas llegues a la meta o donde llegues para recién recibirte. No, en el camino va a estar contigo. Y desde el momento en el que tú le digas, Jesucristo, ven a mi corazón y arregla mi vida, va a empezar ese primer día que en el camino Él te va a acompañar para ir sanando, para ir olvidando las cosas, para que ese corazón sea renovado, para que ese corazón sea sanado y para que en el camino tan hermoso que se camina con Jesucristo, todas las cosas que te habían hecho daño hasta ahora vayan sanando y llegue ese momento espectacular en donde veas tú tu propósito, en donde veas tú el amor, en donde te veas a ti mismo como Jesucristo te ve, que es totalmente diferente a lo que la oscuridad te había hecho ver hasta estos momentos. Este mensaje es para que dejes que la luz entre en tu corazón y para que dejes que el Espíritu Santo vaya limpiando todas esas áreas. Vas a ver cómo es la diferencia entre las sombras que estabas viviendo hasta este momento, a despertar una mañana y ver luz, a despertar una mañana y sentir paz, a despertar una mañana y sentir amor, a salir a caminar por la calle y simplemente estar feliz por estar vivo, ver los colores de las plantas, de los árboles, ver la vida, sentir y respirar ese oxígeno y saber que estás vivo, pero vivo completo. No solamente vivo en carne y muerto en espíritu, sino que vivo completo y vivo y viva para un propósito, es lo más fantástico. Así que si de alguna manera este mensaje ha tocado tu corazón, te voy a guiar en una oración para que puedas hacer ese nuevo pacto con Jesucristo, para que al final esas sombras se vayan y hoy día sea tu primer día de muerte a vida, ¿ok? Padre Santo, vengo a ti porque entiendo que soy un pecador. Vengo a ti porque entiendo que estas sombras que están sucediendo en mi vida en estos momentos tienen su origen y quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que me sanes. Te invito a que seas el Señor de mi vida, te invito a mi corazón, te invito, Espíritu Santo, a que me llenes, te invito, Jesucristo, a que me acompañes día a día. Te invito como el Señor de mi corazón, te pido que perdones mis pecados, te pido que anotes mi nombre en ese libro de la vida, Señor. Te invito a que seas mi Señor, mi compañero, mi mejor amigo. Te invito a que vengas a darme luz porque la oscuridad ya no la soporto. Y que te invito, Señor, a que me perdones y me limpies y me acompañes de aquí en adelante. Entrego mi corazón y mi vida a ti y te doy gracias en el nombre de Jesús. Con esa sencilla oración, pero que si la has hecho de corazón, si la has hecho con el corazón lleno de necesidad hacia Él, a partir de este momento ya puedes creer absolutamente que las sombras ya no van a tener dominio. Porque donde entra Jesucristo, las sombras se van. Donde entra el Espíritu Santo, no hay otra autoridad del enemigo que pueda contra el poder del Espíritu Santo. Y donde es Jesucristo el Señor, es el único Señor. Alegra tu corazón que vas a ir viendo los resultados. Te animamos mucho a leer la palabra de Dios. Si quieres puedes comenzar con el Evangelio de Juan, que es uno de los libros más hermosos que hay para que conozcas a Jesucristo de una manera más personal. Y cualquier cosa puedes escribirnos, cualquier duda que tengas puedes escribirnos para cualquier pregunta. Con todo gusto vamos a compartir contigo y pues nada, y charlar, porque a partir del momento en el que has invitado a Jesucristo a tu corazón, somos hermanos. Así que con todo amor vamos a charlar cualquier cosa que necesites, ¿ok? Y cada domingo nos estamos viendo 7:30 de la noche en punto. Mientras tanto, durante la semana estamos compartiendo pedacitos de los mensajes. Y para la gente que nos está viendo recién, pues que Dios te bendiga un montón y esperamos seguir juntos.